Bienvenidos a la materia de Introducción a la Epistemología de la carrera del Profesorado y Licenciatura en Educación Física brindado por la Universidad Nacional de La Matanza. En esta primera clase, en este primer encuentro virtual, en este video, queremos ofrecerles a ustedes una presentación de la materia, conversar con ustedes acerca del programa de la asignatura, cuáles serán los objetivos que perseguiremos, la bibliografía con la que trabajaremos, nuestra modalidad de cursada y el cronograma de clases. En primer lugar, quisiéramos comenzar por destacar algunas cuestiones sobre la cuestión pedagógica, esto es, cómo vamos a trabajar durante la cursada de esta materia. La materia tiene una modalidad híbrida o semipresencial, en la que hay semanas en las que cursaremos de manera presencial en la universidad y otras de forma virtual sincrónica, ya sea desde nuestras casas o quien tenga clases después desde la universidad misma. Y para ello, en las clases virtuales haremos uso de los foros de Miel, de la plataforma institucional educativa de nuestra universidad. Por eso será muy importante que ustedes cuenten con usuario y con acceso a dicha plataforma, además de conocer su funcionamiento. Para que ustedes sepan qué clases son virtuales y qué clases son presenciales, contarán con el cronograma de la materia. De esa forma podrán ustedes prepararse no solo para los temas que veremos en dicha clase, sino también para asistir o no a la universidad en caso de que la clase sea presencial o sea virtual. El cronograma también indica cuándo son los parciales y qué días son feriados. Nuestra recomendación desde la cátedra es que descarguen dicho cronograma y los tengan a la vista con fácil acceso, como podría ser su propio celular. Los días feriados vamos a instrumentar una serie de herramientas necesarias a través de la plataforma para que ustedes puedan apropiarse de los distintos contenidos, para repasarlos y para que nosotros, en caso de que haya alguna duda o consulta, se las podamos responder la próxima clase, ya sea presencial o virtual. Recuerden que, por más que sea feriado, los contenidos que están establecidos para esa fecha se incluyen en las instancias de evaluación parciales y en la instancia de evaluación final. ¿De dónde podemos estudiar para estos parciales? La bibliografía va a estar a su disposición de forma completa en la sección de contenidos de la plataforma Miel. Ahí verán tanto el programa de la materia como el cronograma que ha sido mencionado, los distintos videos introductorios y explicativos, textos teóricos y también los textos de la parte práctica, que explicaremos inmediatamente en qué consiste. La bibliografía de la sección de contenidos es la que corresponde a la cátedra de Juan Pablo Esperón, así que presten mucha atención para no confundirse con la otra cátedra que también está en Miel, pero que no es la cátedra nuestra. Ahora bien, quien quisiera este material teórico práctico en formato físico, es posible también adquirirlo. Proviene del libro Introducción a los modelos de pensamiento en las filosofías, las ciencias, las artes y las técnicas, que está dividido en 2 tomos. Nosotros utilizaremos los 2. Y está escrito por Ricardo Etchegaray y editado por la Universidad Nacional de La Matanza. Pueden encargar este libro en el aula, librería, en la pecera que se encuentra enfrente de los cajeros automáticos de la universidad. También enfrente de la universidad pueden consultar en las distintas fotocopiadoras si cuentan con las fotocopias del libro en algunas de esas librerías. Sin embargo, no es necesario, repetimos, ni obligatorio que los libros sean conseguidos en forma física, sino que ustedes cuentan con todo el material teórico práctico en formato digital. En la plataforma Miel
ya está todo este contenido separado, dividido por las distintas unidades, indicando qué hay que leer, qué hay que repasar, qué hay que estudiar. También, por si alguno quisiera tener todos estos apuntes teóricos y prácticos en forma conjunta, pueden descargar el libro entero en sus 2 tomos y en formato digital en el link que les ofrecemos a continuación, que es etchefilosofia.wordpress.com. Desde un principio debemos indicar en cuanto al modo de trabajo que será fundamental asistir a clase con los textos leídos y los videos vistos correspondientes para esa fecha, para así poder facilitar la comprensión, el debate, la formulación de dudas y también el intercambio de ideas. La duración de nuestra cursada será de un cuatrimestre. Además, la materia tiene una carga horaria de 4 horas semanales, repartidas en una clase por semana de 4 horas, y claramente el momento más ansiado por ustedes, que será la pausa o el recreo en el medio de esas 4 horas. Además, ese recreo marcará la división de nuestras clases en 2 partes. La primera parte de la clase será teórica, en la que se van a explicar los contenidos del día, mientras que la segunda parte será la parte práctica, en la que se leerán, analizarán y se comentarán los textos complementarios que corresponden a los escritos de los autores tratados en la parte teórica. Dicho brevemente, en la parte teórica trabajaremos con lo que los profes de la cátedra hemos desarrollado y escrito, mientras que en la parte práctica ustedes leerán y trabajarán directamente con lo que los filósofos y pensadores han escrito. En el medio, la pausa entre una parte y la otra del recreo que ya les mencionamos, y además intentaremos de forma equitativa que cada una de las partes dure 2 horas. Esto será un aproximado, un estimativo, debido a que entre la pausa y la explicación de los contenidos teóricos es probable que la parte teórica, a fin de cuentas, termine durando un poco más que la parte práctica. Además, cada una de las partes será ocupada o dictada por un profesor distinto de los que estamos a cargo de la cátedra, para poder cada uno de nosotros y cada uno de ustedes aprovechar las distintas estrategias didácticas, enfoques que podamos brindarle desde lo propio de la especialidad de cada uno de los docentes. Hay un criterio de asistencia que es importante que respeten. Es importante que asistan a cada una de las clases por las explicaciones que se dan, los ejemplos que se brindan, los temas que puedan salir en las discusiones, pero también porque se requiere del 75% de asistencia para que la materia figure como cursada. Este será uno de los criterios de aprobación de la cursada, además de la nota que ustedes obtengan. De esto queríamos hablar seguidamente. Acerca de la evaluación de la materia, consistirá en 2 parciales de carácter presencial. El primer parcial será a desarrollar por escrito, siendo 3 los criterios importantes de evaluación, que son que ustedes puedan definir, explicar y ejemplificar los contenidos que hemos trabajado durante nuestras clases. El segundo parcial será una modalidad diferente, de opciones múltiples, que también se desarrollará en la universidad desde la plataforma Miel, y para ello ustedes deberán utilizar su dispositivo móvil, su teléfono celular. Es importante que el día del segundo parcial ustedes asistan a la universidad con datos activados o que puedan verificar que la universidad les garantiza acceder a Internet. Este motivo por el cual el segundo parcial lo realizamos de esta manera es para facilitar su corrección y poder comentarles ya sobre el final de la cursada ese mismo día la situación de cada uno de ustedes, quienes han aprobado, quienes han promocionado, quienes deben asistir a la instancia de final, quienes tienen que recuperar, etc. Para acceder a la instancia de final, será importante que ustedes tengan aprobados los 2 parciales con 4 o más de 4. En caso de haber desaprobado uno de los parciales, podrán recuperarlos sobre el final de la cursada. También la materia puede promocionarse si los 2 parciales están aprobados con 7
o por encima de esa nota. Esto significa que cada parcial debe haber obtenido el alumno, en cada uno de ellos, una calificación igual o superior a 7. Si alguno obtiene un 10, por ejemplo, en el primer parcial y un 4 en el segundo, cuya sumatoria y promedio da 7, este alumno no estaría promocionando la materia, ya que no se requiere un promedio igual o superior a 7, sino más bien que ambos parciales estén con una nota obtenida de 7 o superior a ella. Queremos hacer hincapié desde la cátedra que no es un fracaso llevar una materia a final. Si de repente no promocionan la materia pero aprueban la cursada, en la instancia de final podrán rendir la materia, todos sus contenidos, comenzando por el tema que ustedes elijan, y después los profesores continuaremos interrogándolos acerca del resto de los contenidos. Esto no es un fracaso, esto no es una piedra que entorpezca su crecimiento y desarrollo intelectual, sino que es una instancia más de evaluación donde ustedes podrán reflejar lo que han aprendido durante la cursada. Los finales por lo general suelen ser de carácter oral, desde ya que son presenciales, y cabe la posibilidad de que se desarrolle el final con alguna instancia anterior de forma escrita o por medio del celular, de la forma de opciones múltiples, dependiendo de la cantidad de alumnos que se presenten a la mesa a rendir. El contenido teórico y los textos de la parte práctica, los textos de los filósofos, tienen al final una serie de preguntas, unos cuestionarios, que es importante que ustedes puedan responder, ya que por una parte les va a servir a ustedes para poder verificar su aprendizaje en la resolución de las consignas, y además es muy probable que aparezcan preguntas similares a estos cuestionarios, tanto en los parciales como en el recuperatorio, y así en el final. Dejando de lado la cuestión pedagógica, ahora es momento de pasar a la presentación de nuestra materia, a la epistemología. Seguramente ustedes recuerden que en el curso de ingreso en la facultad han cursado filosofía y una de sus ramas era la epistemología. Podemos fingir de repente un poco de olvido, de desconocer qué fue lo que hemos estudiado en el ingreso, quizá ha pasado ya demasiado tiempo, y rememorar o intentar recordar en qué consistía, o partir directamente desde cero. Es importante ver que esta palabra epistemología se compone de dos palabras, si atendemos a su etimología, es decir, al origen o proveniencia de esta palabra y cómo se compone. Vemos que epistemología está compuesta por dos términos griegos, episteme y logos. Episteme hace referencia al conocimiento científico, es una palabra que designa a la ciencia en general. Mientras que logos es una palabra griega que tiene distintas acepciones y significados. Puede significar palabra, discurso, teoría, estudio. Nosotros nos quedaremos con estas dos últimas acepciones. Y si episteme es ciencia, conocimiento científico y logos es discurso o teoría, pensaremos inicialmente, daremos una definición nominal de la epistemología como teoría o estudio de las ciencias. Esta va a ser la piedra de inicio de nuestra materia. Ahora que sabemos lo que es la epistemología y que ella tiene que ver con el estudio filosófico de las ciencias, podemos también fijarnos en que toda ciencia tiene una estructura que se repite. En toda ciencia tenemos a alguien, a un sujeto, que se dirige, estudia algo, un objeto. Tenemos al ser humano frente a una cosa a estudiar, frente a algo que quiere conocer. Pero no basta con que el sujeto esté frente a un objeto, con que yo quiera conocer lo que tengo ahí delante mío, algo que me inquieta, que me apasiona, que quiero conocerlo y aprender cómo es realmente esa cosa. No basta con la intención, con el querer, o con que eso esté enfrente mío, sino que tiene que haber un procedimiento, una técnica, una forma de proceder que a mí me habilite, me permita finalmente conocer cómo es ese objeto, qué ofrece, cuáles son sus causas, cómo funciona, etc.
Esa forma que tiene el sujeto, el ser humano, de conocer ese objeto, la forma, podríamos decir, legal, adecuada, correspondiente, es lo que se va a denominar como método o modelo científico. Método, palabra que proviene del griego métodos, que significa camino a través del cual. El método son los pasos a seguir para alcanzar algo. Es un sendero, un camino. En este caso, el camino que debe seguir el sujeto para conocer su objeto, lo que haya decidido estudiar. El método no es nada más ni nada menos que la receta, por ejemplo, en el ámbito culinario, en el ámbito de la cocina, de la gastronomía. Queremos cocinar algo, no podemos hacerlo de cualquier manera. Hay ciertos pasos a seguir para que esa comida no se arruine, para que sea deliciosa. También en el conocimiento, en el saber, hay una serie de pasos que debemos llevar a cabo para conocer correctamente ese objeto que queremos conocer. Entonces, el eje de la epistemología no va a estar puesto sobre el sujeto ni sobre el objeto, sino que va a estar puesto sobre el método o el modelo científico, el camino que conduce al conocimiento de ese objeto. Y de esto nos ocuparemos a lo largo de nuestra asignatura. ¿Cuáles son los distintos métodos o modelos científicos que nos permiten conocer la realidad? De esta forma vamos a trabajar con una gran variedad de modelos de pensamiento y además nos dedicaremos a estudiar a sus exponentes, es decir, quiénes son los autores que toman ese modelo y qué estudian con ese modelo de pensamiento, con ese método, qué problemas intentan resolver. Entonces tenemos tres cuestiones fundamentales: ¿cuál es el modelo?, quiénes lo aplican y sobre qué objeto, qué problemas intentan responder utilizando dicho modelo, dicho método. Esquemáticamente y presentando un poco los contenidos de la materia, nos dedicaremos en nuestra primera parte, las primeras clases de nuestra asignatura, a trabajar con modelos que son más propios de las ciencias naturales. Va a ser el modelo deductivo, donde trabajaremos con Hobbes y el problema de si la guerra es un estado natural en el hombre o es una excepción en la historia, y también con René Descartes, que trabajará sobre la inseguridad del conocimiento humano y si podemos realmente estar seguros de algo, si hay alguna garantía en nuestro saber, algo de lo que no podamos dudar. Luego continuaremos con el modelo inductivo, estudiando a los autores John Locke y David Hume, estudiando desde el punto de vista de Locke la cuestión política del surgimiento del Estado y con Hume la teoría del conocimiento. ¿Cómo es que conocemos? Si nuestro conocimiento proviene primordialmente de nuestros sentidos, de las sensaciones, o más bien de la inteligencia, de la razón. Y por último, dentro de los modelos de pensamiento propios de las ciencias naturales, nos ocuparemos del modelo crítico o hipotético deductivo correspondiente a Jean-Jacques Rousseau, también ocupándose desde el punto de vista político del origen y la desigualdad social entre los hombres, y cómo justificar la existencia de un estado natural en la raza o el género humano. Habiendo trabajado estos autores, nos dedicaremos luego, posteriormente, a estudiar tres modelos propios de, o más acordes o afines a las ciencias sociales. Trabajaremos con el modelo dialéctico, que es un modelo que se encarga de estudiar el progreso y avance de la historia, y para ello nos ocuparemos de Karl Marx y su pregunta acerca del sentido de la historia, y además de Thomas Kuhn, que indaga acerca de la estructura y los cambios en la historia de la ciencia. Más adelante tendremos que ocuparnos del modelo genealógico, donde veremos cómo Friedrich Nietzsche se ocupa del problema del origen de los valores en la cultura, y Michel Foucault será un autor que se ocupará de la cuestión del nacimiento de la cárcel como forma o método de castigo. Culminaremos, en caso de que nos den los tiempos, con el modelo existencial planteado por el filósofo francés Jean-Paul
Sartre. Habiendo mencionado el programa en cómo se estructura esta materia, debemos continuar con su fundamentación. En la fundamentación nos encontramos con que hay una pregunta que seguramente ustedes se harán, que es ¿por qué tenemos que estudiar epistemología en esta carrera que es educación física? La epistemología parece ser algo más teórico, mientras que la educación física se presta más a la ejercitación práctica. ¿Qué motivo, qué razón se esconde detrás de esta materia en nuestro plan de estudios? ¿Es una carga, es una molestia? Y de no serlo, ¿qué sentido tiene? Ustedes se están formando como profesionales en el ámbito claramente de la educación física. Y la educación física es una ciencia. Como futuros profesionales que serán ustedes, que se están formando en una ciencia, deben desarrollar una serie de aspectos que son propios de toda persona que se dedica a un saber, que se dedica a una ciencia. En primer lugar, ustedes tienen que alcanzar, ser capaces el día de mañana de una comprensión analítica y de una valoración crítica de los conocimientos científicos. Ustedes tienen que ser capaces de que cuando se les enseña algo, se les brinda algo, no aceptarlo tal cual se los dan, sino poder someterlo a prueba, tener la capacidad de disentir, de ver qué hay detrás de ello, para confirmarlo, no hay ningún problema, o para ver si hace falta alguna otra justificación o explicación que dé cuentas de esos saberes. Además, es propio también, o se espera de ustedes como futuros profesionales en el ámbito de la ciencia y la educación física, que estén incentivados y formados, que reciban el estímulo y la preparación necesaria para que el día de mañana no solo sean capaces de repetir ciertos saberes, sino que también los puedan producir, que puedan transmitir profesionalmente conocimientos científicos. O sea, el día de mañana, como futuros profesionales que van a llegar a ser, tienen que ser capaces de comprender por qué se hace lo que se hace en educación física. Y además de comprenderlo, poder explicárselo a los demás, dando los fundamentos de esta ciencia y su puesta en práctica. A esto es lo que llamamos razonar. Además, el día de mañana tienen que estar capacitados para poder defender sus decisiones y su postura en caso de disenso. Y por eso es necesaria la valoración crítica, para que ustedes puedan argumentar, exponer los motivos o las razones que los han llevado a tomar cierta determinación. En el plan de estudios, en la forma en que van a entrenar a una persona, etc. Además, ustedes tienen que estar en condiciones para poder resolver problemas, aplicando los distintos modelos de pensamiento científico. El día de mañana, frente a un aula, frente a un grupo de personas, etc., tienen que poder decidir qué es lo mejor para ellos, cuál es el mejor entrenamiento, la mejor forma de seguir, la mejor actividad para realizar, etc. Y muchas veces para poder tomar esa determinación van a tener que razonar y pensar y decidir tomando alguna determinación partiendo de estos métodos. En definitiva, entonces, podemos vincular esta fundamentación con los objetivos que guían al dictado de la asignatura. Nosotros buscamos que ustedes puedan reflexionar acerca de los caminos o de los métodos por los cuales se obtiene o alcanza el conocimiento científico. Y esto es lo que se conoce como metodología de la investigación o los métodos científicos. Además, queremos que todos ustedes tengan conocimiento de los principales temas de debate de los distintos tipos de métodos científicos. En tercer lugar, nos interesa que puedan conocer las líneas fundamentales del pensamiento en torno al fenómeno, la posibilidad, el origen y la esencia del conocimiento científico. ¿Cómo es posible que nosotros, esta especie humana, pueda alcanzar este conocimiento firme, seguro, riguroso, transmitible, que es el conocimiento científico? Y por último, que ustedes sean capaces de reflexionar sobre las principales cuestiones propias de la relación entre la ciencia y la sociedad. Es decir, ¿por qué es importante que haya ciencia en una comunidad, en una sociedad? ¿Es una decoración o hace al progreso, al avance, a la mejoría y también a la salud de un pueblo?
qué relación hay entre la comunidad y la ciencia. Con que ustedes puedan alcanzar estos 4 puntos, estos 4 objetivos, y lo demuestren a través de la aprobación de los parciales para dar por culminada la cursada y además la aprobación del examen final, ustedes aprobarán la materia y les garantizamos que tendrán éxito en su vida académica y en su futuro profesional. Los invitamos a seguir hojeando lo que es el aula virtual de nuestra materia y nos estamos viendo próximamente en nuestra aula presencial.